Buenas tardes, mi nombre es Carmen Gil del Pino y soy profesora titular de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Córdoba. Quiero empezar agradeciendo a la UNED la invitación que me ha extendido para impartir esta conferencia y la confianza depositada en mí. Las tres gracias de la educación social. Este es el título que lleva el trabajo que presento a continuación. ¿Por qué este título? Tenemos delante el cuadro de Rubens, Las Tres Gracias, y antes de escribirlo quisiera adelantar que creo que el conocimiento no solo se construye de manera inductiva y de manera deductiva, sino también de manera metafórica, con la metáfora, con el ejemplo, lo que algunos autores han denominado abducción. No se trata de partir de arriba abajo, de la experiencia hacia la teoría, el pensamiento, sino de trabajar con una compenetración perfecta entre dos dominios, uno icónico o de origen artístico en este caso, y otro conceptual o de llegada. Por tanto, voy a hacer una comparación entre la educación social y el cuadro de Rubens, que tienen ustedes delante, en el que tres diosas se abrazan entre sí formando un círculo. El paisaje, que pueden ver, se extiende hacia un lejano fondo azul. Un riachuelo mana de la fuente, coronada por un niño que sujeta el cuerno de la abundancia. Unas pequeñas pinceladas sobre su espalda sugieren la presencia de un ala. De la cornucopia y de la rama de un árbol cuelga una guirnalda con rosa blanca y roja en plena floración. Las gracias eran hijas de Zeus y de Hera y se llamaban Aglaia, Eufrósine y Talía, o dicho en castellano, belleza, júbilo y abundancia. Pues bien, me propongo defender aquí en esta conferencia que la educación social es el arte de proveer el mundo de estos tres dones, de estos tres regalos y de hacerlo excelente. Porque si a través de la educación social aportamos al mundo, aportamos a los demás y a nosotros mismos belleza, felicidad, abundancia, el mundo desde luego va a ser mejor. Me explico. Empezamos con la primera diosa, con el primer regalo, con el primer don, la belleza. En un artículo titulado Utilidad utópica de la poesía, del compañero de la Universidad de Córdoba ya fallecido, Luis Sánchez Corral, he podido encontrar el siguiente texto, la siguiente frase. La poesía, dice mi compañero, es el arte de crear un mundo bello como el refugio del poeta, que huye desde la realidad hasta la utopía, que es otro espacio, y hasta la ucronía, que es otro tiempo. O sea, el poeta tiene la necesidad de construirse otro mundo para refugiarse del real, problemático, cruel, difícil, construye un mundo propio y se refugia en él. Pues bien, la metáfora que empleo es la siguiente. El educador social, a mi modo de ver, al igual que el poeta, configura también otro mundo mejor, pero con la maravillosa particularidad, y de aquí deriva la grandeza del educador, de que este mundo que crea, este paraíso, no es algo inconcreto, no es algo abstracto para refugiarse él mismo, sino un mundo visible, palpable, real y para los demás. O sea, como el poeta construye otro mundo, pero un mundo tangible en el que no solo entra él, sino que entra su alumno, la sociedad en general. Educar, por tanto, es vislumbrar primero
y alumbrar después un mundo mejor y más bello para el género humano. Es un arte, a mi modo de ver, el arte poética por excelencia, el ars amandi o arte de amar al prójimo, o lo que es lo mismo, al próximo. Alumbrar, por tanto, más vislumbrar, más un mirar sosegado y hondo, que también hace falta en la educación. Un mirar que sea apelativo, es decir, que llame, que pregunte, que golpee, que hiera, pero también un mirar que sea implicativo, es decir, que comprometa. No se trata ya, la educación no puede seguir explicando el estado de las cosas, que es lo que se ha hecho siempre en educación, significa desde fuera, sino de implicarse. Significa dentro y complicarse en el estado de las cosas. Significa juntamente con los demás. Por tanto, la educación es una implicación, un compromiso, una complicación, no una explicación desde fuera, como se ha venido considerando durante largos años. Y para que vean la importancia de esta mirada, les voy a presentar unos textos que reflejan una durísima realidad, pero que no era vista. El primer texto se escribió en el siglo XVI y los otros dos en el XIX. Vamos a leerlo porque merece la pena hacerlo con detenimiento y al completo. Este texto es de Pérez de Herrera y el autor dice lo siguiente. El libro se llama Amparo de Pobres. Todos los niños, varones y hembras, que al presente se hallaren de los pobres o huérfanos, sería de importancia que se repartiesen por mano de los prelados y corregidores entre caballeros y gente rica para servirse de ellos. A los de buena fuerza y salud, de 10 a 14 años, mandar a los corregidores de los lugares marítimos que los embarquen en los navíos para grumetes y pajes, y otros para proeles de la galera de España. Segundo texto. Revolución industrial, plena revolución industrial. Este texto lo escribe, es un trozo de un informe de 1842 de los inspectores de fábrica de la Comisión sobre el Trabajo Infantil. O sea, lo escriben los propios inspectores cuando van a visitar, en este caso, una fábrica textil. Dice así, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana se sacan a la fuerza de sus sucias camas a niños de 9 a 10 años y se les obliga a trabajar para ganarse un mísero sustento hasta las 10, las 11 y las 12 de la noche, mientras su musculatura desaparece, su figura se va haciendo más y más raquítica, los rasgos de su cara se embotan y todo su ser adquiere un pétreo temblor, que con solo contemplarlo hace temblar. El sistema es un sistema de esclavitud desenfrenada en todos los sentidos, en el social, en el físico, en el moral, en el intelectual. ¿Qué pensar de una ciudad en la que se celebra una asamblea pública para pedir que la jornada de trabajo se reduzca a 18 horas? Tercer texto, también de 1842, mediados del 19, y también de otra visita de los inspectores, en este caso a una fábrica del metal, del sector siderúrgico. En un taller de laminación en que la jornada empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde, había un muchacho que trabajaba 4 noches cada semana. Otro, de 9 años, trabajaba a veces durante 3 turnos de 12 horas seguidas y otro, de 10 años, 2 días y 2 noches sin interrupción. Jorge, de 9 años, describe así su situación. Vine aquí el viernes pasado. Al día siguiente nos mandaron comenzar a las 3 de la mañana. Estuve aquí, por tanto, toda la noche. Vivo a 5 millas. Duermo en el suelo, tendido encima de un mandil de herrero y cubierto con una chaqueta. Antes de venir a esta fábrica, trabajé en un alto horno durante un año seguido. Empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y terminaba a las 7 de la tarde. Al menos podía ir a dormir a casa. O sea que trabajando 13 horas
Estaba feliz porque podía ir a casa a dormir. Pues bien, la educación social, que ahí tienen en pantalla el Real Decreto con la que nace la diplomatura, porque esta titulación empezó siendo diplomatura de 3 años, actualmente ya es grado, pues en el Real Decreto por el que se establece el título universitario es de 1991. 1991. Por tanto, la disciplina, la educación social, no nace cuando aparecen los problemas socioeducativos. Los problemas socioeducativos tienen unos largos hilos, unas largas raíces. Están atravesando toda la historia, sino que aparecen cuando son vistos. De ahí la importancia de la mirada del educador social, del educador en general y del educador social en particular. Focalizar, mirar en profundidad, cuestionando, interrogando la realidad, es fundamental para ponerle soluciones, para transformarla. En largos siglos hemos considerado que el conocimiento simplemente tenía que explicar la realidad, entender, explicar, pero la realidad no hay que explicarla solamente, sino transformarla. La idea de Marx era que, además de conocer y comprender o interpretar, hay que transformar la realidad. Idea recogida por grandes pedagogos como Freire, entre otros. Por tanto, ¿qué es la educación social? El arte de vislumbrar y alumbrar otro mundo mejor para todos, partiendo de una mirada honda, incisiva, minuciosa en el que existe. Hay que mirar el mundo real para vislumbrar un mundo mejor para todos y todas. Segundo regalo que hacen los educadores sociales a la sociedad, a las personas, al mundo, siguiendo con el pensamiento metafórico, siguiendo con la lógica abductiva, con la abducción, con la inferencia, con la iconicidad. Júbilo o felicidad. La segunda diosa representa el júbilo, la felicidad. Y la felicidad no es otra cosa que la posesión o la persecución, que no se deja aprender, no se deja coger, la persecución de la sabiduría, es la actividad de la razón. No se puede ser feliz, dice Aristóteles, durmiendo. La felicidad es una actividad intelectual, es la búsqueda de la sabiduría. Toda cosa, decía Aristóteles, se dirige hacia su propio bien. El ojo busca ver, que es su bien. Oído busca oír. Y el ser racional, el ser humano, ¿qué busca? Pausar la razón, pensar, indagar. Porque ese es su bien, esa es su felicidad. En el mismo sentido se pronuncia el gran filósofo español Ortega y Gasset cuando postula que el fin último del ser humano, lo que le es propio y específico, es el conocimiento. Y dice así: el hombre tiene una misión de claridad sobre la tierra. Esta misión no le ha sido revelada por un Dios ni le ha impuesta desde fuera por nadie, ni por nada. La lleva dentro de sí. Es la raíz misma de su constitución. La lleva clavada en el pecho. Dentro de él se levanta perpetuamente una inmensa ambición de claridad. Recordemos las frases de Goethe, cuentan que al morir pronunció luz, más luz. La luz en la ilustración, en la educación, el conocimiento, la sabiduría. Y es lo que nos lleva al júbilo, a la felicidad. Aunque hay quien ve la felicidad en la ignorancia, esta, dice Ortega, nuevamente, no es sino modorra, infelicidad y pecado. El pecado es la ignorancia, el pecado genuino, el pecado original no es probar del árbol de la sabiduría, comer del fruto prohibido. El pecado es precisamente lo contrario, según Ortega y Gasset. Porque la Sagrada Escritura
consideran que comer del árbol de la sabiduría fue un pecado original que todos hemos heredado. Pues el filósofo contradice el mito bíblico y para él el verdadero pecado es permanecer en la ignorancia, no buscar la sabiduría. Lo que proporciona el auténtico disfrute al ser humano, la auténtica felicidad, no es vivir cómodamente, ni atesorar riqueza, ni alcanzar un título, ni alcanzar fama, sino llegar a ser como Dios, sabedor del bien y del mal. Esta idea es de gran pensador y profesor y rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno. Para Aristóteles hay dos tipos de placeres, los buenos, comer, beber, dormir, son placeres y son buenos, pero los que debe perseguir el ser humano son los placeres excelentes, segundo grupo de placeres, los excelentes, que consisten en contemplar, oír, pensar, soñar, recordar. Son propios del ser humano, le pertenecen a él. Estos placeres son inalcanzables para otros seres vivos. Procurar a las personas placeres excelentes, hacer que impliquen y compliquen sus potencias en un progreso intrínseco, haciendo uso de facultades tan esencialmente propias como la razón y la libertad. Esta es la segunda gracia, este es el segundo regalo, la segunda aportación que el educador social, siguiendo la lógica metafórica, hace a la sociedad. Y con una experiencia, con un ejemplo de la realidad, puede quedarse esta idea mejor fijada. La experiencia corresponde a Antonio Muñoz Molina, el gran escritor andaluz de Úbeda, jiennense, que en su autorretrato dice así: tuve dos maestros en aquellos años. Él creo que nació en el 56-57, por lo cual estamos hablando de la década de los 60, en la que él pues, hizo su educación, su primera enseñanza, como se llamaba antes. Don Florentín y don Luis Molina. Luis Molina, que ahora es amigo mío, sembró en mí el deseo consciente de seguir estudiando y convenció a mi padre de que lo permitiera. En esa época y en las familias trabajadoras, como era la de Muñoz Molina, lo normal era que los niños dejaran la escuela hacia los 12 años para ponerse a trabajar. Recordemos que en esta época estaba vigente la obligatoriedad de 3 años solo, de los 6 a los 9. En la escuela se podía quedar uno hasta los 10, 12, pero la obligatoriedad era solo hasta los 9 años. Pero es que este texto, contado por el propio Muñoz Molina, yo lo conozco también contado por Luis Molina, su maestro, con el que he sido o del que he sido compañera en mi época de maestra. Luis Molina lo cuenta igual, le costó trabajo convencer a su padre para que lo dejara seguir estudiando y no se lo llevara a la huerta y a la frutería, que, bueno, pues que era el trabajo que tenía el padre. Y encima consiguió que le comprara una máquina de escribir. El primer libro de Antonio Muñoz Molina se lo regaló a su maestro, Luis Molina, y yo he visto al maestro con el libro en el bolsillo enseñándolo a diestro y siniestro, porque para él es un orgullo haber conseguido dar esta gracia, este don, este regalo, no solo a Antonio Muñoz Molina, sino a todos nosotros que disfrutamos leyendo sus magníficas obras. Tercera gracia, la abundancia. Tercera diosa, la tercera gracia, la tercera diosa, Talía, es la abundancia, la exuberancia, el florecimiento, la educación social, siguiendo con la metáfora, es el hogar ardiente en el que se forja el vir bonus, es decir, el hombre bueno, un ser humano desbordante de valores, floreciente, comprometido, con moral, etc. Santos Guerra
catedrático jubilado, emérito de la Universidad de Málaga, dice exactamente esta frase que les voy a leer. Si nos cargamos de información que utilizamos para ignorar, despreciar, oprimir o destruir a los otros, más nos valdría ser ignorantes. Y Séneca, cordobés, maestro de Nerón, del Imperio Romano, tiene una frase maravillosa que también se la voy a leer, que es esta. Está en carta a Lucilio, por si la quieren consultar. Tú sabes cuál es la línea recta. ¿De qué te aprovechas si no sabes qué es lo recto en la vida? O sea, conocimiento sí, mucho, abundante, pero ética, moral también y sobre todo. Podemos saber la línea recta, pero si no sabemos qué es lo recto en la vida, si no obramos con rectitud, si no tenemos valores, los conocimientos caen por su propio peso. Florecimiento ético, por tanto, es el tercer regalo, hacer florecer la sociedad de personas buenas, de personas llenas de valores. Decía Ortega, fundamento que sigo a lo largo de toda la conferencia, yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo a ella, no me salvo yo. Aquí vamos todos juntos y la circunstancia, la realidad, mi contexto, ha de salvarse si me quiero salvar yo. La persona es ella y su moral. Trasladando la frase de Ortega, famosa, yo soy yo y mis circunstancias, pues yo soy yo y mi moral. Y si no salvo a mi moral, no me salvo yo. Una definición ahora maravillosa de la profesora de la UNED, María García Milburo, que dice que la moral es el conjunto de normas que orientan el obrar de los sujetos libres hacia lo que constituye su propio bien. Maravillosa, ¿por qué? Porque fíjense, obrando bien, haciéndole bien a los demás, llego al propio, llego al mío. Hay cosas más maravillosas que esta, que haciendo cosas buenas a los demás soy yo el primer beneficiado y una persona construyendo su moral, su ética y cada vez con más valores, con más bondad. Actuar éticamente, tener una conducta recta, procurar bienes a otros, me proporciona el mío, al constituir el trascendente y asombroso rodeo que me conduce hacia mí mismo. La ocasión tiene un efecto boomerang. Yo no voy buscando mi propio bien, pero lo logro, porque buscando el de los demás me beneficio yo, me mejoro yo. Tratando de construir personas, tengo que construirme yo también como persona. Pero, cuidado que la acción moral, esta idea es de Aristóteles, en Ética Nicómaco, la acción moral no es una acción exenta de errores. Una acción moral no tiene que ser una acción perfecta, sin errores, sino, decía Aristóteles, que la acción moral es una acción sometida a revisión permanente del que la realiza y al juicio público. Por tanto, admite el error. Una acción moral puede ser errónea, pero desde luego no puede ser técnica, rutinaria y reflexiva. Es una actuación prudente. La prudencia para Aristóteles es la reflexión sobre lo que se hace. Le llama también praxis. La praxis es una acción informada continuamente con el pensamiento, con la reflexión, y por tanto susceptible de mejora. La acción moral no es buena, sino aquella que es susceptible de mejora. Un obrar meditado, pero nunca jamás un hacer técnico. A esto le llama Aristóteles la tecné, el hacer técnico, mecánico, rutinario. La tecné, la educación no es una tecné, sino una praxis, una acción reflexiva. Por tanto, moral, ética y siempre mejorable. No buena de entrada, sino siempre perfectible, mejorable. Y llegamos ya a las conclusiones. Volvemos a las tres gracias de Rubens. Las pueden ver en el Museo del Prado, una obra magnífica. Miren, las tres diosas
están fundidas en un abrazo, íntimamente ligadas. Y les pregunto, ¿no lo estarán también las cosas bellas, las verdaderas y las buenas? ¿Cuál es la línea, si es que la hay, que separa lo bello, lo verdadero y lo bueno? La belleza, la verdad, el bien están en relación, forman una espiral, forman un todo, forman un conjunto. La idea no es mía, es de los clásicos socráticos, de Sócrates, Platón, Aristóteles. La belleza, el bien, la verdad vienen a ser la misma cosa, vienen a ser la excelencia. Lo bello es igual que lo verdadero y es igual que lo bueno. Por tanto, para terminar con una definición sobre educación social, yo diría, tras este recorrido metafórico, poco disonante tal vez, pero espero que a alguien le pueda ser útil para recordar lo que como educadores sociales o como educadores en general, como profesionales de la educación tenemos que hacer, pues un derroche, la educación social es el derroche, la copiosidad de cosas bellas, de cosas verdaderas y de cosas buenas. Si las tres gracias, si la metáfora nos ha servido para no olvidar que este es nuestro compromiso como educadores, como profesionales de la educación, llenar el mundo de belleza o cosas buenas, de verdad o cosas verdaderas y de bondad o cosas buenas, que vienen a ser la misma cosa, hacer el mundo mejor, hacer el mundo excelente. Y solo me resta pues darle las gracias de nuevo a la UNED por la invitación, a ustedes por la atención que me han prestado y quedo a su disposición para preguntas que me quieran hacer o para debate, dudas. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta siempre.